Vamos al libro de Lucas, queridos hermanos, libro de Lucas, capítulo 17. Estamos avanzando rápidamente, capítulo tras capítulo, cada semana, siguiendo este estudio, hermanos. Tenemos una instancia en cada reunión para leer juntos un capítulo completo y estudiarlo y sacar aplicaciones a nuestra vida, y esperamos que cada domingo, cada mensaje pueda ser provechoso y de ánimo y de bendición para ustedes, hermanos. Lucas capítulo 17. Vamos a ver entonces qué tiene Dios que decirnos el día de hoy en su palabra. Nosotros vinimos viendo los últimos capítulos ciertas advertencias que Jesús hizo a la audiencia. Después utilizó algunas parábolas e ilustraciones para mostrarnos cómo los creyentes o los discípulos debíamos no vivir por los valores materiales, ¿cierto? Jesús vino hablando de cuidarnos de la avaricia, cuidarnos de la codicia, cuidarnos de vivir solo por lo material. Entonces vimos hace algunas semanas un cuento, ¿cierto?, de el rico insensato. Tenía muchas cosas, pero realmente ganó todo en el mundo, pero perdió su alma, ¿no? Y Jesús decía, la vida del hombre no consiste en las posesiones que tiene. En el capítulo 16 nosotros ahí vimos cómo Jesús llevaba esto a otro nivel, diciéndonos y explicándonos que los seres humanos no somos dueños de lo que poseemos. Entonces, a pesar de que tal vez tienes el título de propiedad ahí, la escritura de algo, tú se lo compraste a alguien, que se lo compró a alguien, que unos indígenas lo perdieron hace mucho, que en última instancia lo creó Dios y lo estableció ahí. Amén. Entonces, no nos pertenece nada, somos mayordomos de todo, de las oportunidades que Dios nos da, de los dones que Él nos provee y en última instancia de la vida que Él nos da a cada uno de nosotros. Y entonces nosotros vimos cómo debíamos aprovechar sabiamente cada oportunidad, cada don, cada instancia para entonces actuar conforme a los deseos de nuestro amo, ¿cierto? Porque somos solamente servidores y mayordomos de todo. En el capítulo 16 terminábamos viendo nosotros la historia del rico y de Lázaro, y era una historia real, entonces, que nos relataba o nos ilustraba aquellas verdades. El rico despilfarraba todo, ¿cierto? El rico hacía grandes fiestas y banquetes, todos los días había fiesta en su casa, y tenía un vecino muy pobre, que lo único que pudo hacer por esa persona, que era Lázaro, era dejarle un pedacito, un lugarcito que se tirara ahí a pedir limosna. Entonces vimos ahí lo que era personificación, ¿cierto?, de un mal mayordomo, de comportarse como dueño cuando realmente somos mayordomos de lo que Dios nos da. Nuestro hermano citaba también este tema de la semana pasada. Entonces, está bien dar el diezmo a la iglesia. Es un buen punto de partida. ¿Amén, hermanos? Amén. Ahí un poco tibios todos, ¿no? Entonces, pero Dios también debe gobernar lo que nosotros hacemos con el otro 90%. Y ese otro 90% también debe ser usado de una manera que honra a Dios sabiamente, porque también somos mayordomos de aquello. El día de hoy, entonces, vamos a ver el lado opuesto a esto. Porque si nosotros no debemos vivir por los valores materiales, si nosotros no debemos vivir por las posesiones, si nosotros no debemos vivir por solo hacer una carrera, tener prestigio, hacernos un nombre, si la vida del hombre no consiste en las posesiones que éste tiene, entonces, ¿de qué trata la vida? ¿Cierto? Entonces, ¿por cuáles son las cosas que deben regir nuestra vida? ¿Cuál debe ser el norte que nosotros seguimos en nuestra vida? Si todo el mundo vive por el dinero y lo material, lo cual es raíz de todos los males, como se citaba nuestro hermano. Y Jesús nos advierte a tener cuidado de la codicia, nos advierte a ser mayordomos sabios de aquello. Entonces, si no es por la plata, ¿por qué debo vivir? ¿Qué debe regir mi vida, entonces, en el día a día, en lo cotidiano? Si no vivimos por los valores materiales, entonces Jesús hoy nos va a mostrar por qué cosas sí debemos vivir nosotros. Sí vale la pena vivir. En este caso son valores, son principios. El creyente debe moverse, vivir, desenvolverse en base a principios. Principios extraídos de la palabra de Dios.
¿Me he visto como me he visto? ¿Porque es la moda? No, porque en cierta parte de la Biblia habla de la modestia, de la entonces templanza, etc. Entonces, escucho esta música. ¿Por qué? ¿Porque me gusta? No, porque en cierta parte de la Biblia los salmistas hablaban de cómo. Entonces, hermanos, deben haber principios que rigen tu manera de vivir. No vivimos por lo material, no vivimos por lo temporal, vivimos por valores. Nos movemos según los principios que rigen nuestra vida. Vamos a mencionar en esta ocasión solo 3, en este caso, hermanos, pero son muchos más. Y este es solo un ejercicio que nosotros pudiéramos hacer en nuestra vida cotidiana. Espero que pueda ser un buen puntapié para que cada uno de nosotros reflexionemos acerca de si lo que hacemos es porque es así, porque todos lo hacen, o porque hay una verdad bíblica que sustenta nuestro comportamiento en determinada área, en particular de nuestra vida. En este capítulo, Jesús entonces nos va a dar varias lecciones de vida, de valores por los cuales sí vale la pena vivir, de valores y principios por los cuales nosotros sí debiéramos esforzarnos en alcanzar. Lucas anotó lecciones que Jesús les dio a los discípulos en este capítulo, esenciales de la vida cristiana. Vamos a ver 3. En primer lugar, el perdón. En segundo lugar, la fidelidad. Y por último, la gratitud. Por favor, mira lo que dice el libro de Lucas, versículo 1 hasta el 6. Queremos hablar del perdón en este caso. Jesús dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se arrepiente, es decir, vuelve a ti, diciendo me arrepentí, ¿qué dice, hermanos? Perdónale. No vale la pena vivir por lo material, pero sí vale la pena vivir por este principio. Sí es algo que debería gobernar y regir nuestra vida, el perdón. Los creyentes hemos sido perdonados de nuestros pecados. Todas nuestras culpas han sido perdonadas en la cruz del Calvario. Hemos sido hechos y conformados hijos de Dios, a la imagen y semejanza de nuestro Señor. El perdón no debe ser algo que esté faltando en los creyentes, sino más bien algo que abunde en ellos. Mira lo que dice el versículo 1, de nuevo. Dice, imposible es que no vengan tropiezos. Todavía estamos en este mundo, todavía estamos en esta naturaleza caída, ¿cierto? Todavía el mundo se rige por lo económico y la vanagloria, etc. Entonces, vamos a tropezar en algún momento. Versículo 1. Pero dice, más hay de aquel por quien vienen los, hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Debemos cuidarnos nosotros, hermanos, de no tropezar, porque muchas veces, y la mayoría de nosotros aquí, no, casi solteros, creo que hay algunos jovencitos en el fondo nomás, pero hermanos, estamos en pasamos el día con nuestro cónyuge, ¿cierto? Vivimos en una familia, tenemos hijos. El tropiezo de uno nunca queda en uno. El tropiezo de un padre de familia, por lo general, arrastra toda la familia con él. El desánimo de una esposa desanima también a su esposo y a sus hijos por consiguientes. Entonces, aquí está diciendo Jesús, versículo 1. Entonces, va a haber tropiezo, pero cuídate de aquello y cuídate mucho más de hacer tropezar a otros en el camino. Versículo 2. Antes que esto, mejor átate una cuerda, dice, de una piedra de molino y tírate al mar, ¿no? Entonces, porque es algo súper malo. Jesús se volvió a sus discípulos, versículo 1, él dice, a sus discípulos, para advertirles en cuanto a posibles pecados en sus vidas, porque las ocasiones para tropezar son una parte infortunada, lamentablemente, de nuestra vida. Todos somos pecadores, viviendo en un mundo pecador. Pero debemos tener cuidado de no hacer que otros pequen o tropiecen por nuestra culpa.
porque es cosa seria pecar contra otro creyente y tentarle a pecar en este caso. El versículo, por favor, mira el 3. Jesús dice, mirad por vosotros mismos. Esto quiere decir, hermanos, debemos ser vigilantes, debemos estar atentos, no debemos ser ocasión de tropiezo para nadie, pero en algún momento alguien puede serlo hacia nosotros, ¿cierto? Y entonces lastimarnos, pecar. Entonces aquí quiere decir que debemos nosotros, versículo 3, vigilarnos unos a otros en amor y hacer todo lo posible para evitar que otros pequen. Pero si esto aún no ha funcionado, ¿no? Si igual llegaron tropiezos y alguien te ha lastimado o tú lastimaste a alguien, entonces dice, si un hermano o hermana peca en verdad contra nosotros, debemos, mira el versículo 3, reprenderle, corregirlo, advertirle, amonestarle. Y si se arrepiente, perdonarle. Nuestra tendencia tal vez es sentirnos dolidos. Tal vez es guardar rencor. Entonces, enojarnos. Entonces, dejar de saludarle, ¿no? Entonces la persona de repente, ¿no? Desaparecer de la iglesia y no volver más. Mucho peor aún, ir con otras personas y contarle lo que ha sucedido y empezar a difamar casi a las personas por lo que han hecho contra nosotros, etc. No debe ser así. Por favor, mira el libro de Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18. Entonces aquí la Biblia nos da un pequeño patrón, modelo a seguir en cuanto cuando ocurra esto, ¿cierto? Alguien nos ha agraviado, alguien ha tropezado y en el camino nos ha lastimado. Estamos viendo a alguien que está en una conducta dañina, que se está dañando. Entonces, ¿qué debe ser nuestra actitud? Dice aquí Mateo capítulo 18, versículo 15, dice la Biblia, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ya, hermanos, no difamarle, no copuchear por ahí con otras personas acerca de qué mal hermano que es. No, ir de frente, hermanos, hablar con esa persona en amor, corregirlo. Versículo 15, tú y él solo. Si te oyere, es decir, si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué está diciendo aquí? Nos está mostrando un orden de cómo debemos hacer las cosas, pero además nos está mostrando cómo nosotros debemos agotar todos los recursos posibles para perdonar a la persona en cuestión. Ve tú solo, ve con amigos, ve con el pastor, dilo delante de la iglesia, haz todo lo posible para ganar a tu hermano. Nuestro objetivo no debe ser avergonzar a la persona, volviendo al libro de Lucas, ni lastimar al ofensor, sino amarle y animarle a que se arrepienta. Por favor, el libro de Gálatas, capítulo 6, y aquí es donde extrañamos a la persona en el computador, ¿amén? Entonces, Gálatas, capítulo 6, el versículo 1, dice la Biblia, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No queremos avergonzar, no queremos señorear, juzgar, pero sí ganar a alguien. Cuando haya tropiezos, que los habrá. Cuando alguien comete una falta contra nosotros, debe reinar el perdón. Y cuando nosotros somos el objeto de tropiezo, debe haber arrepentimiento. Son dos caras de una misma moneda. El verdadero perdón incluye dolor. Alguien ha sido lastimado.
Y hay un precio que se debe pagar para sanar la herida. Y el amor nos debe motivar a perdonar. Pero la fe es lo que activa ese perdón. Mira el versículo 5 en el libro de Lucas. Dijeron sus apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Ellos no dijeron: aumenta mi paciencia. No dijeron: aumenta mi cordura, ¿cierto? Átame las manos porque no quiero. No, Él dijo: aumentanos la fe. Y el Señor le dice, 6, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, un árbol, ¿cierto? Un tipo de árbol: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Si acaso nuestra fe es una fe bíblica que va creciendo y dando frutos, entonces estaremos capacitados para practicar el perdón. No vale la pena vivir por lo material, no vale la pena vivir por las riquezas, pero sí vale la pena practicar el perdón en nuestra vida. Si estás casado, entonces estoy seguro que en algún momento han habido faltas y ofensas mutuas de los cónyuges. Si estás en familia, entre padres e hijos, también ha sucedido. Si tienes una familia, entonces en la sangre, ¿cierto? Hermanos, papá, ha sucedido. Si tienes incluso una familia en la fe, sucederá. Perdonémonos unos a los otros. Mira el libro de Efesios. Por favor. El libro de... al libro de Colosenses. El libro de Colosenses. Por favor, el versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice la Biblia lo siguiente: vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. ¿Qué dice, hermanos? Si alguno tuviera queja contra otro, mira esa frase: de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Los perdonados perdonan. Y todos nosotros, si somos salvos, hemos sido perdonados. Este es un valor que debe ser un norte en nuestra vida. Entonces, es algo que debe regir nuestra conducta. Es algo por lo que sí vale la pena vivir. La naturaleza humana, siendo lo que es, siempre engendra ofensas que fácilmente se convierten en oportunidades para pecar. La gente tiene la piel sensible, ¿no? Entonces muy rápidamente se pueden ofender, y nosotros podemos ser ofendidos también. Entonces el pueblo de Dios debe cultivar el hábito de enfrentar estas ofensas con sinceridad y amor, y perdonar unos a otros cuando haya arrepentimiento. Quiero mostrarte un ejemplo de esto. Mira el libro de 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Aquí tenemos una historia nosotros muy curiosa de una pareja que había en la iglesia de Corinto. Amén, hermano. No, en nuestra iglesia dice: de cierto, capítulo 5, versículo 1, se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación que aún ni aún en los gentiles se nombra. Tanto que, mira lo que dice: alguno tiene la mujer de su padre. Había un joven saliendo con su madrastra en la iglesia de Corinto. Entonces, algunos dicen incesto, pero creo que el término correcto es fornicación, ¿cierto? Cualquier relación fuera del matrimonio es fornicación. Y aquí dice entonces que había este caso en la iglesia de Corintios. Los hermanos de Corintios, ¿qué deberían haber hecho según Jesús? Reprenderle, corregirlo en privado, después con los testigos, después a toda la iglesia, y si aún no se arrepintiera, debían sacarlo a esa persona de la iglesia, porque hay que mantener el nombre de Cristo limpio. Amén. Pero ¿qué estaban haciendo? Versículo 2: y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado? Curiosa la actitud, ¿no? Ellos estaban diciendo: se aman, vive el amor, ¿no? Entonces no sé qué excusa estarán diciendo, hermanos, pero estaban aceptando esta relación. Y mira lo que dice, por favor, el versículo 13.
porque a los que están afuera juzgará Dios. Aquí dice, mira la Biblia, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Parece que no había un arrepentimiento en esta pareja. Y cuando nosotros estudiamos este capítulo, porque pasamos por este estudio hace algún tiempo, por este libro, vimos que realmente no hubo arrepentimiento en este joven, por lo menos en este tiempo. Pablo estuvo en Corinto, Pablo estuvo tratando esto, pero cuando se fue, llegaron a dar noticias y sigue la relación. Entonces Pablo se enojó, entonces ya le había advertido él estando ahí presente, y entonces ahora mandó en carta que como no había arrepentimiento y se habían agotado las instancias, como decía Jesús, había que avisar a la congregación y tenerle por gentil, es decir, como un no creyente, porque no hay arrepentimiento en su vida. Bueno, entonces ahí tenemos la parte de la disciplina, pero ¿qué sucedió? Un año más tarde, 2 Corintios, capítulo 4, por favor. Capítulo 2, perdón. 2 Corintios, capítulo 2. Un año más tarde, parece que por fin este jovencito, entonces arreglan las cosas. No sabemos si se casaron o se separaron, qué sucedió, ¿no? Pero se arrepintió de la situación. Y entonces Pablo, que había mandado entonces a reprenderle y después a correrlo de la iglesia, va a decir lo siguiente, capítulo 2, versículo 5. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo a todos vosotros. Aquí está hablando de este mismo joven. Mira lo que va a decir. Le basta a tal persona la reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario de, versículo 5, la tristeza que le ha causado, la deshonra del nombre de Cristo, el mal rato de tener que correr a la persona de la iglesia, al contrario de todo eso, vosotros más bien debéis, ¿qué dice? Perdonarles y consolarle para que no sea consumido en tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Versículo 11. Para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Él no se arrepintió, no hay lugar para él en la iglesia, porque es importante mantener la solemnidad y el nombre de Cristo en alto. Si lo han reprendido, si lo han hablado, si lo han aconsejado, pero donde hay un arrepentimiento sincero, él dice, perdonarle, consolarle, confirmar el amor con él. Volviendo al libro de Lucas, es el mismo principio que nos está diciendo Jesús. Versículo 4. Si 7 veces al día pecaré contra ti, y 7 veces al día se arrepiente, perdónale cada vez que sea necesario. Aquí vemos algo por lo que sí vale la pena vivir. Es el perdón. Número 2, la fidelidad. Mira el versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, luego dice, pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien el amo de este siervo, prepárame la cena? Entonces, ya sé que tuviste muchas tareas, estuviste en el campo, estuviste arando, apacentando, trabajando, pero llegando a la casa de su amo, el amo no le va a decir, ¿te sirvo? ¿Tecito? Entonces, con miel y menta, no, hermanos, va a decir, bueno, te faltan las cosas de casa todavía, ¿no? Versículo 8, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias el amo al siervo que hizo, mira esa frase, lo que se le había mandado? Jesús dice, pienso que no. 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué está diciendo aquí el Señor, no? Entonces nos hablaba de esta fe que debía crecer como una semilla de mostaza, ¿no? Como un árbol de mostaza, que debe obrar en nosotros.
entonces en los versículos anteriores. Pero aquí nos está hablando, hermanos, que la fe que no resulta en fidelidad no es una fe verdadera. La fe que no nos lleva a obrar no es una fe verdadera. La fe verdadera nos lleva siempre a la obediencia. Entonces es bueno tener fe para lo difícil, para lo imposible. Al momento de una gran enfermedad y todos unirnos en cadena de oración, llenos de fe para esa persona. Dicho de paso, hermanos, estemos orando por... Sí, acaba de nacer Noemí, la hija de Francisca y Patricio. Entonces, hermanos, ahí tengan en sus oraciones y también un mensaje tal vez de ánimo y de apoyo para ellos en este tiempo. Entonces, yo también recibí el mensaje en vivo, hermano, ¿no? Me avisaron por interno. Pero, hermanos, tenemos fe para muchas cosas imposibles y radicales. Pero es esencial que tengamos fe para incluso lo rutinario que nuestro maestro nos ha encargado. Tener fe, entonces, es curioso, es llamativo, es lindo para lo imposible, para que Dios mueva montañas, ¿no? Versículo 6, traslade un sicómoro al medio del mar y se plante ahí. Pero en lo cotidiano también requiere fe, hermanos. Si vamos a perdonarnos en el contexto familiar, requiere fe. Si vamos a congregarnos, requiere fe. Si vamos a leer nuestra Biblia, requiere fe. Si vamos a orar en silencio, en la intimidad, requiere fe. Y es curioso esto, hermanos, porque a veces los creyentes creemos que merecemos más de lo que merecemos. Pero la verdad es que no merecemos nada, hermanos. Que todo lo que somos y tenemos es por la gracia de Dios. Y es curioso lo que dice aquí. Jesús plantea un caso hipotético, impensable, ¿no? Un amo sirviendo a su esclavo o a su siervo, vamos a decirlo así. Entonces, no va a suceder, ¿no? Entonces, el siervo tiene que hacer lo que debe hacer y lo que se le ha mandado. Y habiendo hecho eso, no debe esperar más retribución de la que ya entonces tiene. ¿Por qué? Hizo solo lo que se le pedía, hizo todo lo que debía hacer. La historia recalca aquí estos versículos la fidelidad al deber, sean cuales sean las exigencias. Y el argumento va de mayor a menor, entonces de menor a mayor. Si un siervo común es fiel para obedecer las órdenes de su amo, que no le da recompensa, ¿cuánto más los discípulos debemos obedecer a nuestro Señor amante, con que tanta gracia ha prometido recompensas? Esa frase, versículo 10, debemos decir: somos siervos inútiles. Entonces, hermano, no es peyorativo. Entonces, de hecho, es una traducción nada más, pero esa palabra, esa frase, entonces, no quiere decir únicamente inútil, sino más bien que no tiene más necesidad. Más bien sería como la frase: somos siervos a quien no se les debe nada. Somos siervos a quien se les dio lo justo y están haciendo lo justo y no se le deben más que eso. El siervo en realidad era útil. Versículo, por favor, 7. Apacentó las ovejas, trabajó en el campo, aró el campo, apacentó el ganado, llegando a la casa, preparó la cena, sirvió a su amo, le dio de beber y de comer. Es un buen siervo, es un siervo útil. Entonces, más bien esta declaración, versículo 10, es algo parecido a: mi amo no me debe nada extra. El hecho de que Jesús recompensará a su siervo es un asunto de gracia, hermanos. Entonces, hay dos extremos que debemos evitar: hacer solamente y meramente lo que debemos, y por otro lado, hacer lo que hacemos, pero siempre esperando una recompensa a cambio de ello. El versículo 10 dice: no. Cuando hayas hecho todo lo que se te ha ordenado, ¿adivina qué? Has hecho eso. ¿Qué quieres aparte, hermano? Si recibimos algo, gracias a Dios. Si hay una retribución, es gracias a Dios. Es por su gracia. En otros capítulos vamos a ver que Él quiere dar más abundantemente a todos de lo que entonces pudiéramos imaginar, y que obviamente Él ha prometido retribución para quienes le aman y le sirven con dedicación. Pero la historia nos muestra aquí, hermanos, que debemos ser fiel en lo cotidiano. Debe haber fidelidad a Dios, a lo que Él dice. Hermanos, ¿viniste a la iglesia? Hermanos, perdón que lo diga así, con mucho cuidado. No vamos a aplaudirte, ¿cierto? Hiciste lo que debías. ¿Leíste tu Biblia?
leíste tu Biblia únicamente, ¿no? Es lo que debía, es lo mínimo, hermanos. ¿Oraste? ¿Qué quieres? ¿Un busto? ¿Una estatua? Es lo mínimo. Somos siervos inútiles. Debemos ser fieles en todo. Y Dios nos recompensará de su gracia. No servimos por la recompensa. Tampoco somos no somos proactivos de solamente hacer lo justo y lo necesario. Hacemos con excelencia las cosas porque las hacemos para el Señor. Por favor, mira el libro de Colosenses. Colosenses, hemos estado citando algunos versículos de ahí, así que queremos seguir ahí. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, dice la Biblia, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Tal vez tú dices, pero ¿y qué le queda a mi patrón entonces? ¿No? Si los empleados debemos servir así, pero mira, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, aquí nos muestra un poco este versículo. Entonces, hablaba ahí el 22 de los siervos, los empleados, ¿no? Entonces, que deben hacerlo con excelencia. ¿Qué le queda a mi patrón, a mi jefe? Yo no soy un empleado, soy alguien que dirige. Capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Volvamos al libro de Lucas. ¿Cuál debe ser la actitud apropiada en el servicio cristiano? Como dice Pablo a los Efesios, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, para la persona que ha nacido de nuevo, los mandamientos de Dios no son gravosos. Servirle es un deleite, es un placer y un verdadero privilegio. No simplemente un deber. Y le obedecemos porque le amamos. El amor es el motor para el perdón y también para el servicio. Y número 3, hablamos de el perdón, la fidelidad, y número 3, la gratitud. Por favor, versículo 11, Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí el relato nos muestra, hermanos, esta historia, ¿cierto? Hay 10, entonces, leprosos que le piden a Jesús extienda misericordia hacia ellos. Él les da una orden, 14. Id y mostraos a los sacerdotes. Ellos obedecen a la palabra de Jesús. Entonces es un acto de fe, ¿cierto? Entonces la obediencia a la palabra de Dios. Y en el camino, entonces, fueron todos limpios. Todos recibieron la misma bendición. Todos recibieron la misma sanación. Todos fueron limpios de esa enfermedad que, por cierto, era muy estigmatizante en la época. Si tú lees el Antiguo Testamento, la Biblia muestra que los leprosos tenían que avisar a las personas que eran leprosos. Entonces, diciendo, inmundo. Entonces, cuando se encontraban con alguien de lejos, decían, soy inmundo, no te acerques. Y tenían que vivir de esa manera, estigmatizados por la sociedad.
Y todos, versículo 14, fueron limpiados, fueron sanos de esa enfermedad. Entonces, aquí que nos muestra que hay 9 hermanos, 9 personas malagradecidas. Jesús les ordenó a los hombres que fueran y se mostrasen en los sacerdotes. Esto es un acto de fe. Todavía no habían sido curados, pero en el camino fueron sanados. Uno esperaría que todos se volvieran corriendo para dar gracias a Jesús por un nuevo comienzo en su vida. Pero, ¿qué dice la Biblia? Versículo 15. Entonces, ¿qué dice? Uno de ellos, viendo que había sido sanado, se volvió, glorificando a Dios a gran voz. Entonces 9 quedaron en el camino, continuaron ahí hacia el sacerdote. Entonces, y es curioso esto, porque no era ninguno de los judíos. Versículo, por favor, 16. Este era samaritano. Antes de juzgar los hermanos ahí, que mal agradecidos y todo el asunto, quisiéramos concentrarnos en esto. ¿Cuál es nuestro propio, vamos a decirlo así, coeficiente de gratitud? ¿Cuán a menudo damos gracias cuán a menudo damos por sentado nuestras bendiciones y no le damos gracias al Señor? Y recibimos las mismas bendiciones y cuidados todos nosotros, y hay solo unos pocos agradecidos y muchos mal agradecidos. Todos por igual estamos vivos hoy y hemos almorzado ayer y dormimos bajo techo en la lluvia y tenemos salud. ¿Has agradecido hoy a Dios por eso? ¿Eres como el samaritano lleno de gratitud hacia el cuidado y la salvación? ¿O como los 10 otros judíos que no se volvieron y se fueron por consiguiente a el sumo sacerdote? Muy a menudo nos contentamos con disfrutar del don, pero nos olvidamos de quién es el dador de ese don. Somos, ya lo dije en muchas ocasiones, pero la audiencia se renueva, amén. Entonces es como una mujer que le dan un anillo de compromiso y le dice: vete, me quedo con el anillo. Amamos el regalo, pero no el Dios que lo da. Amamos la bendición, pero no al Dios de la bendición. Amamos entonces la sanidad, el cuidado, pero nos olvidamos que detrás de ello estuvo Dios proveyendo todo. Somos prontos para orar, prontos para enojarnos, prontos para muchas cosas, pero lentos para ser agradecidos. Agradó a Jesús más que todos los sacrificios de los hombres, entonces, que obedecieron la ley y fueron al sacerdote y se presentaron. En lugar de eso, alabó y agradó mucho más a Dios que este samaritano se volviera y hiciera un altar de los pies de Jesús. Mira el versículo, por favor, 16. Él volvió, glorificando a Dios, se postró en su rostro en tierra a sus pies y dándole gracias. Este era samaritano. Al ver Jesús la fe de esta persona, versículo 19, le dijo: tu fe te ha salvado. 9 fueron sanados, pero uno fue salvo. Amén. Amén. ¿Cuál fue el punto ahí de inflexión? La gratitud de este. 9 no reconocieron que fueron sanos por Jesús. 9 prefirieron vivir su nueva vida. Pero uno estuvo dispuesto a rendir su vida a los pies de Cristo. Hermano, ¿qué es mejor? ¿La sanidad o la salvación? Aquí vemos un hombre que eligió lo correcto, que en cuanto a los valores de su vida los puso en un orden correcto. Y fue más importante volver a Jesús y agradecer por aquel milagro. Al final se fue justificado a su casa y su gratitud y fe le hizo salvo. Entonces, mira lo que dice el libro de Colosenses. Vamos a ver un ratito de nuevo. Colosenses 4. Colosenses 4. Por favor. Versículo 2. Perseverad en oración, dice el Señor, velando en ella con, ¿qué dice? Acción de gracias.
velando en ella en acción de gracia. Entonces aquí nos muestra, debemos abundar en acciones de gracia, hermanos. Pablo le dijo a los tesalonicenses también, entonces, sed agradecidos en todos, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. Hermanos, ¿qué tan agradecido eres de las cosas, de las bendiciones y el cuidado que Dios ha tenido y tiene contigo? ¿Cuán a menudo reconoces que todo aquello ha sido la bendición y el cuidado de Dios? ¿Y cuán a menudo, entonces, en tus oraciones, entonces, que son a veces solo una lista de peticiones, ¿no? Parece la carta para el pascuero, ¿no? Entonces, no, hermanos, también deben abundar acciones de gracia, gratitudes, agradecimientos al Señor por todo lo que ha hecho. Los 9 amigos del samaritano fueron declarados limpios por el sacerdote, pero el hombre aquí en cuestión fue declarado salvo por el mismo Hijo de Dios. Entonces, algunos experimentaron un milagro de sanidad física, pero este experimentó el mayor milagro posible, la salvación eterna de un pecador. Entonces, todo hijo de Dios debe cultivar la gracia de la gratitud. No solo, hermanos, que abre el corazón a más bendiciones, sino que glorifica y agrada al Padre, que seamos agradecidos. Un corazón desagradecido, hermanos, es terreno fértil para toda clase de pecados. Quiero animarte a pensar en esto, hermano, el día de hoy. Hay cosas por las que no vale la pena vivir y son muy claras en la palabra de Dios, pero otras que vale la pena practicarlas en nuestra vida diaria. Aquí vimos nosotros 3 de ellas. El perdón, hermanos. Entonces, la fidelidad y la gratitud. Y quiero animarles, hermanos, a que todo lo que hagamos, como decía el libro de Colosenses, lo hagamos para el Señor. Entonces, aún lo más típico, lo más doméstico, cotidiano, hermanos, que pudiéramos hacer, que sea en base a principios extraídos de la palabra de Dios. Hago lo que hago porque la Biblia dice que debe hacerse de esa manera. Hermanos, vivamos por valores y viviremos una vida que agrada mucho más a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar.